Primero, que ningún presidente de partido tenía que haberse postulado a ningún cargo de elección popular. Yo fui clarísima y ahí están mis columnas y mis videocolumnas. Hice un llamado a los dirigentes de los partidos, no se postulen. Dedíquense de 100% a construir la estructura territorial que iba a competir con los servidores de la nación. Esto es México en corto, sean bienvenidos nuevamente. Solamente les pido su apoyo con un like al video para poder llegar a más mexicanos. Después de todas las mesas de debate que hubo, donde la eterna perdedora del PAN, Adriana Dávila, se la pasaba gritando y destilando mentiras en contra de Morena y siempre defendiendo a sus representantes de sus partidos políticos, hoy nos dice que nunca estuvo de acuerdo con ellos y con muchas decisiones que tomaron. ¿Ustedes le creen? Veamos esto. Ciudadanos, como siempre, expresaron su decisión en las urnas. Claudia Sheinbaum, quien será la próxima presidenta, la primera presidenta de este país en la historia moderna, desde luego ofreció una gestión plural que atienda no solamente a los 39 millones de personas que expresaron su voto en favor de su candidatura, sino también para quienes no lo hicieron. Adriana. Bueno, yo primero que nada quiero decir que jamás hemos regateado, por lo menos en la formación que personalmente tengo, el triunfo de absolutamente nadie. Este país tiene grandes retos y tiene enormes cosas que avanzar. Nosotros entendemos perfectamente el mensaje de las urnas. El mensaje de las urnas fue contundente, nos guste o no. Pero también vale la pena aclarar algunas cosas que en lo personal yo quiero decirle. Primero, gracias a todos los millones de personas, que fueron muchos, que apoyaron este proyecto. Gracias, sinceramente, a todos los ciudadanos que no teniendo partido político, que los militantes de a pie que se la rifaron con todo, los que salieron a las calles a manifestar su postura, los que siguieron defendiendo todo lo que estaba sucediendo en el país. Muchas gracias, porque la campaña de Xóchitl Gálvez se alimentó justamente de todo lo que fueron ciudadanos y militantes de a pie. Porque hoy creo que ante esta mayoría que tiene Morena y sus aliados, que además por lo que se ve se verá reflejada también en las cámaras de diputados y senadores, es muy importante que haya oposición responsable, seria, propositiva y que entienda el mensaje con mucha claridad. Para mí esto es lo más importante de lo que podemos hoy entender ante la circunstancia que estamos viendo. En lo personal yo le he dicho, no coincido con el proyecto de la Cuarta Transformación y también he dicho que no se puede a través de la destrucción de otros construir y me parece fundamental que eso modifique el impulso y el esfuerzo de todos aquellos que estando fuera, que no somos en este momento la mayoría electoral, pero que formamos parte de una mayoría silenciosa, ¿no?, que está ahí, que se entienda perfectamente que este país no puede seguir construyéndose a través de este poder que ejerce el gobierno. Renata. Bueno, la lectura que hacen de los resultados. Sí, primero también agradecerle a la gente que salió a votar. Había estados con más de 40 grados y la gente estaba esperando para ejercer su voto y eso fue muy emocionante. Ver a la gente, coincido con ambas, las casillas se veían llenas aquí en la Ciudad de México al menos, y eso, por supuesto, agradecerle a la gente que confió en el proyecto, a toda la gente que salió a votar y que esperó ahí para su voto. También reconocer al candidato y a la candidata, a Jorge Álvarez Maínez y a Xóchitl Gálvez, por ser demócratas y haber aceptado el triunfo de Claudia Sheinbaum, y también, por supuesto, a mis compañeras con quienes compartimos mesa y al Grupo Reforma, absolutamente por este espacio que me parece, coincido con Adriana, fue muy nutrido en cuanto a dar a conocer las propuestas del candidato y las candidatas. ¿Es posible la reconciliación a partir, tomando en cuenta los señalamientos que se hacen y que entendemos al calor de una contienda electoral se dan, pero hubo señalamientos bastante subidos de tono, bastante puntuales y muy de contraste que nos hacen pensar si es posible la reconciliación? Bueno, a mí me hubiera gustado escuchar primero a Renata en ese sentido, porque creo que la responsabilidad de esa construcción, sin dejar de entender que de este lado de la oposición hay una gran responsabilidad, depende de quién gobierna, Paco. Y eso es a lo que me refería del mensaje. A ver, hay elementos que bien vale la pena señalar y que se dijeron efectivamente en la campaña. ¿Tenemos mejor seguridad que antes? No, no tenemos mejor seguridad que antes. ¿Tenemos mejor salud que antes? No, no tenemos mejor salud que antes. ¿Tenemos condiciones de estabilidad en la convivencia social? No, no la tenemos. ¿Y por qué digo no la tenemos? Porque
hay una intención de dividirnos todavía. Y eso se hace desde quien dirige una nación y representa o debe representar a todos. Por eso insisto que la responsabilidad mayor recae en quien asume el cargo. Y en este caso va a ser Claudia Sheinbaum. Y tiene que tener claro eso para no repetir la historia que más allá del resultado electoral, por eso quise dividirlo en dos, si hay una historia que nos está lastimando como país y lastima a las personas que lamentablemente les tocó padecer algunas de las indiferencias gubernamentales y les siguen padeciendo, entre ellos los padres de las niñas y niños con cáncer. Yo vi a varios mensajes de esos padres en donde después del proceso electoral y que evidentemente no tenían en lo absoluto una afinidad quizá con nosotros porque también, insisto, quizá no fuimos la opción que ellos estaban esperando, ¿no? Pero vi ese luto que tenían porque sienten que fueron no escuchados. A las madres buscadoras que ahí están y que siguen estando, a los jóvenes que están desertando las escuelas, es decir, más allá de si son minoría o mayoría, sí vale la pena escuchar ese mensaje. Pero es importante que el movimiento de la Cuarta Transformación sepa con quién llega a gobernar. Y voy a dar datos porque me parece que son fundamentales. Y pongo como ejemplo solo el Estado de México. El Estado de México, que gana contundentemente Morena, la Cuarta Transformación, llega con personajes que pertenecen a ese PRI. Es decir, ellos gobernarán con el PRI también, con mucha y enorme fuerza del PRI. Llegan con un Erubiel Ávila, llegan con un Del Mazo, llegan con el Grupo Atlacomulco, llegan con ese PRI que, y nosotros, ya diré yo y esa posición es personal y luego la diré, pero estamos en una etapa en la que ahí están presentes esos grupos que no se han quitado. Renata, ¿cómo caminamos hacia la reconciliación? Sí, yo creo que la reconciliación irá sucediendo poco a poco. Me parece que hemos tenido esta charla sobre si estamos polarizados, politizados. A mí sí me parece que sí, en elecciones es natural que las cosas se calienten, pero me parece que en general es un país más politizado que polarizado. Yo coincido que quien tiene la mayoría y quien gobierna tiene que ser quien más responsabilidad ejerza, eso absolutamente. Pero también creo que la responsabilidad de ser una oposición propositiva, digna, etcétera, pues eso sí le toca a quien esté del otro lado. No coincido con el diagnóstico catastrófico, me parece que es parte del error que comete la oposición de seguir pensando que este país y que la gente que apoya a López Obrador es porque o no entiende o es manipulada o recibe programas sociales o las tres o que quiere un puesto, ¿no? Creo que eso es a lo que me refiero con que vale la pena tratar de entender el movimiento social más importante de México, quizá de América Latina en los últimos años. Vale la pena tratar de entender qué es, de dónde viene esa aprobación, de dónde viene ese cariño al presidente López Obrador y a la doctora Claudia Sheinbaum, qué pasa en nuestro país para que la gente esté satisfecha con este gobierno. Me parece que tratar de entender eso, a eso me refiero con quizás acercar a ver el movimiento que apoya a Claudia Sheinbaum y al presidente López Obrador. Y las sumas al proyecto, me parece que aquí sí me atrevo a dividirlo en tres. De la gente, todo el pueblo de México, independientemente de con quién simpaticen, está incluido y será parte del gobierno de la doctora Sheinbaum. Eso creo que lo dejó clarísimo ayer en su debate. Lo segundo es las sumas políticas que mencionaba Adriana. La manera en la que yo lo explico es la gente que se viene a Morena tiene que adecuarse al proyecto de Morena, no al revés. Y eso lo vimos este sexenio. En 2018 también mucha gente fuera de Morena o de la 4T se sumó al proyecto de López Obrador. Muchos se quedaron, gente que no estaba en el proyecto se quedó y demostró que había convicción. A mí no me toca decir quién se está viniendo para acá por interés o porque genuinamente cambió de opinión, eso pues le corresponderá a cada persona, pero sí me queda clarísimo que quien se tiene que adecuar o sumarse a un proyecto de nación muy claro y ya presentado y ganado en las urnas, pues bienvenida porque es un movimiento amplio. Y que quien no lo haga, pues no tendrá, quien quiera cambiar esos principios básicos de la transformación, pues no tendrá cabida en el movimiento. Laura, ¿cómo caminamos a reconciliarnos? Nosotros siempre hemos creído que eres las causas que representas y que eres también las personas con las que caminas esas causas. Movimiento Ciudadano durante toda su existencia ha construido sobre esas causas. Nosotros, como ya lo hemos establecido, creemos en un México con paz,
que camine hacia una desmilitarización, que establezca el fin de la guerra y un proceso de construcción desde lo local de paz con policías bien capacitadas, es decir, todo lo que hemos hablado aquí, un nuevo sistema de justicia para el país, que es lo que menos le funciona, es de lo que más le duele a la comunidad. Hemos dicho que queremos un México de iguales, queremos un México próspero, somos socialdemócratas, es decir, nosotros sí creemos que primero tiene que ir siempre la agenda, el programa de gobierno y después las personas. Incluso por eso mismo, en todo este proceso electoral, previo, durante y después, siempre establecimos primero el proyecto y después las personas. Por eso estábamos mucho más concentrados en construir un proyecto que lo trabajamos internamente con el movimiento, que lo trabajamos también aliándonos con movimientos como México Colectivo, porque siempre fue tan importante para nosotros establecer un programa de gobierno, una visión, en este caso de México Nuevo, como lo hemos puesto en la mesa. Entonces, nosotros creemos que, y lo establecimos además también en esta recta final de la campaña, la importancia de tener una reconciliación por parte del país, una reconstrucción del diálogo y, por supuesto, una construcción colectiva de una agenda social hacia el futuro, porque para nosotros es lo más importante. Hay un concepto que es fundamental y que Maynes lo puso en la mesa, que para Movimiento Ciudadano abrazaremos desde los congresos y desde nuestro gobierno, que es la justicia intergeneracional. Es necesario reconstituir el sistema de partidos. ¿Qué es lo que están viendo ustedes a propósito de esta materia? La necesidad de que se reconstituyan formas de tratar políticamente la administración del poder público, en este caso en manos de una mujer, y desde luego los partidos políticos, qué papel tendrán que jugar y cómo reconstituirse. Adriana, ¿cómo reconstituimos formas, estilos, partidos políticos incluso? En esta mesa, antes de entrar al aire, entre bromas y bromas decíamos algunas cosas, ¿no? Yo siempre estaba en la oposición, decíamos incluso en la interna. Y a mí me parece que este mensaje para los partidos políticos es devastador. Y es devastador entendiendo además que hay militancia valiosísima en cada partido político, yo hablaré por el mío, por Acción Nacional, que dio la vida en esta campaña. Y a ellos mi reconocimiento enorme, porque a pesar de estar fuera de las estructuras partidistas, como muchos de nosotros, porque no estuvimos en la estructura partidista formal, hicimos lo que desde nuestra trinchera correspondía hacer para defender lo que creemos que es correcto. Y por eso insistí aquí al principio que en lo personal yo no me arrepiento de haber estado aquí defendiendo y de haber estado en la oposición defendiendo lo que creo que no se hizo bien y desde mi punto de vista que son muchas cosas. Al inicio de esta campaña yo planteé con mucha claridad, a título personal, eso no lo digo a nombre ni de Xóchitl Gálvez ni de nadie, solo a nombre de Adriana Dávila en este espacio que me permiten. Al principio de esta elección yo planteé con mucha claridad que los partidos políticos de la oposición tenían 3 cosas que hacer, y lo dije antes de la campaña y después no dije más, pero ahí están mis testimonios. Primero, que ningún presidente de partido tenía que haberse postulado a ningún cargo de elección popular. Yo fui clarísima y ahí están mis columnas y mis videocolumnas. Hice un llamado a los dirigentes de los partidos, no se postulen, dedíquense de 100% a construir la estructura territorial que iba a competir con los servidores de la nación. Que esa era mi posición, pues insisto, y así lo planteé con toda claridad. Y luego, al final del proceso dije, tenemos que entender que hay causas que tenemos que seguir defendiendo, entre ellas las que te estoy diciendo, madres buscadoras, niñas y niños con cáncer, acceso a la salud, programas sociales como, ¿no? En fin, ¿no? Todo eso lo planteé. Y luego planteé al final de este proceso algo que me parece que está afectando incluso hoy, la incertidumbre que se generó en el resultado y en este vacío que hubo de por qué muchas personas salieron a decir yo gané y no gané, o por qué otras no lo dijeron con más precisión. Porque lo ideal de un partido político era que hubiera tenido a sus guardianes en las casillas al 100%. Que hubieran estado capacitados, formados para estar a la altura de los ciudadanos que se volcaron con nosotros. Porque no podemos desdeñar que hubo gente que se volcó, que no comprende y que dice yo di todo, hice lo que estuvo a mi alcance y por qué mi esfuerzo no se ve reflejado. Y a mí me parece que hay una reflexión enorme que tenemos que hacer y en el caso concreto de Acción Nacional de varias cosas que no le dimos ni estuvimos a la altura de los ciudadanos que desinteresadamente dijeron voto por este lado. Y entonces hay un reto adicional porque sí hubo
39 millones que votaron por Claudia Sheinbaum, y eso es una cantidad enorme, son millones de mexicanos. Pero hay de este lado cerca de 14 millones que también están presentes ahí. ¿Qué hacemos México? Y hay 50 millones de mexicanos que no votaron ni por ustedes, ni por nosotros, ni por ustedes. 50 millones. Es muchísima gente. Son muchísimos mexicanos que están diciendo, oigan, ninguno me representa. Son prácticamente el otro 50% que estamos dejando de ver. Y ahí es donde creo que el reto de las instituciones políticas pasa. Yo respeto enormemente a quienes no asumen una militancia partidista, porque están en su derecho y porque además así es este país. No todos somos militantes de partidos políticos, ni tenemos que ser forzosamente militantes de partido político. Pero con lo que yo creo que hay una reflexión que deben hacer políticos, especialmente quienes ya tuvieron, que además fue mi llamado también, a los que ocuparon en mi partido un cargo como presidentes de los partidos políticos, que ya fueron presidentes de mi partido, ¿no? Y hablo de un Gustavo Madero, del propio presidente Calderón, a quien yo le tendré siempre reconocimiento, afecto por su gobierno y agradecimiento. En el caso concreto de un Germán Martínez, que fue presidente del partido, en el caso que además hoy va a ocupar un cargo en el Congreso, a un Damián Cepeda, que fue secretario en funciones de presidente, a un Ricardo Anaya que regresará a la Cámara de Senadores. Y yo les digo, ninguno de ellos puede verse desde fuera y de la responsabilidad que implica el partido que hoy tenemos. Porque todos ellos, incluyéndome, porque yo fui parte de las toma de decisiones y ahí están mis votos internos, ¿no? Desde nosotros que tuvimos una responsabilidad, tenemos que tener claro hacia dónde vamos y qué queremos hoy hacer, porque lo que hicimos hoy en esta reconstrucción creo que deja mucho que desear para este llamado que le estamos haciendo. Solo permíteme hacer un último reconocimiento. Sé que hay muchos amigos y amigas que están en el Twitter, en las redes sociales, preguntándose todo esto, porque me consta que hicieron su trabajo en sus colonias, con sus vecinos, con sus amigos, y que dicen por qué estuvo pasando, por qué no se dijo desde el principio que estas eran las diferencias, por qué hay un Instituto Nacional Electoral que dio 3 o 4 anuncios de salir, ahorita sí lo digo, no lo digo más tarde, luego doy el resultado, en fin. Hay que cuidar todos aquellos que se preguntan en eso. Hay un compromiso enorme que tenemos que asumir quienes estamos al frente de las instituciones políticas. El instrumento democrático de este país para acceder al poder son los partidos políticos. Nos guste o no, y cambiarlos en este momento de la vida es una obligación y una responsabilidad. Cuando alguien dice que hay una pelea interna por un partido político, no es una pelea interna, es entender justamente lo que hoy está pasando aquí. Que la reconstrucción no se puede hacer cuando tienes un coche destartalado. Por más voluntad que todos ustedes hayan tenido, que todos ustedes hayan volcado, que todos ustedes hayan hecho, el vehículo estaba destartalado. Ahí les fallamos. Les fallamos porque por muy buena conductora que hubiera habido, no era suficiente para llegar a la meta con la fuerza que se requiere. Entonces, sí es importante comprender que los ciudadanos tienen una responsabilidad también en la exigencia de mejores partidos políticos. Y nosotros tenemos que hacer todo, primero, por disculparnos con ustedes, porque es importante reconocer que les fallamos. Quisiéramos escuchar un último mensaje de ustedes, ya sea personal o a nombre de las candidaturas que representan, y comenzamos con Laura Ballesteros. ¿Cómo cerrarías estas mesas del voto 24 de Grupo Bueno, Reforma? primero me encantó que tuviéramos aquí diálogo. La verdad es que justo hablando de eso se ha demostrado que se puede. De pronto sí, con demasiada confrontación, pero pues un país que viene exacerbándolo en ciertos segmentos, esta hiperpolarización, pues creo que era muy esperable, pero sí creo que ha venido también sentando un precedente de escucha. Yo me llevo muy buenas reflexiones de las dos y también de la compañera Gaby Cuevas cuando estuvo aquí en esta mesa también. Creo también que para Movimiento Ciudadano es muy importante decir que para nosotros esto apenas comienza, que para nosotros el estar representando a las juventudes de la niñez mexicana con todos sus sueños que de manera tan generosa nos fueron mostrando a lo largo de esta campaña, nos
no solamente nos carga de energía, sino nos carga de una gran responsabilidad que abrazamos y que prometemos que vamos a llevarla hasta sus últimas consecuencias. Vamos a cuidar del país, vamos a cuidar de los gobiernos que nos corresponden, vamos a cuidar del Congreso, vamos a cuidar del planeta, no les vamos a fallar. Ayer me escribían muchas amigas mamás, hasta se me quiebra la voz, y me decían, pues es por nuestros hijos, ¿no? Y nos felicitaban, etcétera. Digamos que ese compromiso se tomó con mucha responsabilidad. Y insisto, nos emociona muchísimo porque lo que vimos fue extraordinario, vimos el futuro del país y eso es muy bonito. Quiero también decir que justamente haciendo un análisis muy frío de lo que fue la elección, yo creo que habrá que analizar las estrategias de todas las campañas porque las campañas no dejan de ser también una guerra de estrategias y un campo de estrategias. Justamente el lenguaje feminista y que terminar también ya esos lenguajes bélicos, fue un campo de estrategias y sí creo profundamente, y lo digo en corto y lo digo en público, creo que hubo un gran error por parte de la Alianza al haber considerado a Movimiento Ciudadano su enemigo. Con ese golpeteo, con esa guerra sucia, con ese encono que se generó, en realidad le quitaron la oportunidad a quien podía crecer todavía más de quitarle votos a Morena por la composición que tenemos, evidentemente, de segundas mejores opciones en ambos partidos. Si Movimiento Ciudadano no hubiera existido en la elección, que es lo que se buscó por muchas partes y muchas veces por parte del PRIAN, nosotros, nuestro segundo voto, el segundo mejor voto del votante de Movimiento Ciudadano es Morena. Entonces, si no hubiéramos existido, todo este voto se hubiera ido para allá. Y el segundo mejor opción para el votante de Morena es Movimiento Ciudadano. Entonces, por eso mismo, cuando nosotros nos movíamos hacia arriba, ellos se movían hacia abajo. Y creo que nunca vimos una pugna en ese sentido, que nunca fue un lado sincronizado como lo quisieron hacer ver también. Pero siempre se entendió como esa parte de agenda programática que era innegable, ¿no? En términos de lo que el votante estaba pensando, no las cúpulas partidistas, que eso es una discusión que además nunca estuvo sobre la mesa. Y por último, decir también de manera muy clara que nosotros prometimos empezar a cuidar del país, construyendo una nueva clase política y desterrando a la vieja política. Y nos da mucho gusto decir que el PRI va para afuera. Renata Turrent, cierre. Yo cierro brevemente con 3 cosas que me emocionan muchísimo de lo que viene en el sexenio 24-30 y una reflexión personal muy breve. Me parece que hay 3 cuestiones que a mí en lo personal me emocionan. Ya hablé de mujeres, voy a hablar de otras 3. La primera es jóvenes, que creo que hay programas focalizados para los jóvenes, Universidad de Rosario Castellanos, ampliación o igualar las secundarias con las preparatorias, mi beca para empezar para todo el país. Es decir, hay un programa ambicioso para los jóvenes y creo que Claudia Sheinbaum además tuvo dentro de su equipo de campaña varios jóvenes, Altagracia Gómez, por ejemplo, una servidora, Violeta Vázquez Rojas, etcétera, y eso pues da mucha emoción poder ser parte de esto y que los políticos, que la política incluya no solamente a las mujeres, pero también a los jóvenes. Lo segundo es los derechos, ¿no? Se habló poco, creo, en la campaña y ahí evidentemente yo me echo también la culpa. Hubo algunas propuestas específicas muy interesantes de ampliación de derechos, por ejemplo, a las personas repartidoras de aplicaciones, darle seguridad social, porque tienen jornadas laborales eternas y merecen evidentemente la seguridad social. 1 millón de viviendas para las personas, sobre todo con el nearshoring, que se acomoden a esos nuevos polos de desarrollo y por supuesto los programas sociales que están y que Claudia Sheinbaum propone mantener y los propios, ¿no? Y el tercero, la infraestructura, la transición energética y el nearshoring, que lo pongo en uno solo porque precisamente como parte del proyecto de la doctora están todos en sincronía para que se pueda aprovechar mucho mejor esta relocalización de empresas con los trenes de pasajeros, los trenes de carga, los aeropuertos, las redes de transmisión de energía, cómo transitamos energías limpias de manera más veloz y por supuesto los polos de desarrollo en todo el país. Y cierro yo con mi reflexión final, que también espero que no se me vaya a quebrar la voz, pero es muy emocionante para mí ver pues a una mujer en la presidencia. Yo tenía una amiga cuando iba en la primaria que se llamaba Sofía y de pronto la veo, la mando a saludar, que ella quería ser presidenta cuando era chica. Y yo en el fondo de mi corazón en esos momentos pensaba, no, o sea, eso no se puede, como que me hacía un cortocircuito en mi cabeza. Y a mí me emociona muchísimo. Ayer en la mañana le hice una carta a mi hija para leérsela ayer antes de ir a votar, donde precisamente
le explicaba pues la manera en la que le puedes explicar a una niña de 3 años y medio, pero lo importante que es que nadie te diga que no puedes llegar a hacer lo que tú quieras, porque un poco Laura ahorita decía algo con lo que coincido plenamente. Nos enseñan desde chicas, este es tu rol, este es tu papel, tú vas en la casa, tú vas acá, y creo que a partir de ayer las mujeres no nos van a volver a poder decir que nuestro lugar no corresponde en la esfera pública, sino que cada una de nosotras podamos decidir dónde están, y eso se lo deseo a mi hija con todo mi corazón, que nunca nadie le diga que no puede ser lo que ella quiera, y se lo deseo a todas las niñas del mundo. Y me gusta, y cierro con esto que dice Claudia Sheinbaum, que esto es para nuestras abuelas, que nunca pensaron que íbamos a ver esto, nuestras mamás, nuestras abuelas cuando nacieron no tenían derecho al voto. Lo que hemos avanzado en esto, de mi abuela a nosotras, ¿no? Ellas no podían votar cuando tenían 18 años. La responsabilidad que tenemos con esta generación, con nuestras hijas, con las nietas, con las niñas chiquititas, es emocionante, pero también tiene una carga de responsabilidad tremenda que, y con esto cierro, que estoy totalmente segura, y lo digo con toda la convicción del mundo, que Claudia Sheinbaum está consciente y tiene el entendimiento del momento histórico que le tocó vivir, que el pueblo de México le dio, y que, como dijo el presidente López Obrador hace 6 años y Claudia Sheinbaum lo dijo ayer, no tenemos derecho a fallarle a este pueblo, que es muchísima pieza. La verdad, estamos muy agradecidos con todos, con la mesa, con el auditorio, y pues un abrazo a todos, y pues a seguir construyendo este hermoso país.